Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Amigos oyentes, tengan ustedes muy buenos días. Estamos conectados con la Biblioteca del Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano para transmitir en directo la audiencia general del Santo Padre Francisco, correspondiente a este segundo miércoles del Año Nuevo. Dentro de unos instantes veremos y escucharemos al Papa, quien ofrecerá su catequesis sobre el tema de la oración. En este caso se tratará de la 21ª sobre la oración de alabanza. Desde los estudios de Radio Vaticano, Vatican News, reciban entonces el saludo cordial de quien les habla hoy ante los micrófonos, María Fernanda Bernasconi, con los demás integrantes de nuestra redacción. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que hoy están conectadas con nosotros. El Santo Padre da comienzo ahora a esta audiencia general que introduce con la señal de la cruz y el saludo litúrgico. Dispongámonos a acoger su palabra y a recibir su bendición. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Salmo 145. Ahora escucharemos la proclamación de la lectura bíblica en lengua italiana, que en esta ocasión corresponde al Salmo 145. Oh Dios mi Rey, quiero exaltarte y bendecir tu nombre por siempre y para siempre. Quiero bendecirte todos los días para alabar tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, sin fin es su grandeza. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre por siempre y para siempre. Du Somme. Je t'exalterai, mon Dieu, mon roi. Este pasaje bíblico, el Salmo 145 hoy, se leerá en 8 idiomas que forman parte de las lenguas en que se realiza la audiencia general del Papa Francisco. Escuchamos ahora la lectura en lengua francesa. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre, por siempre y para siempre. Este mismo pasaje lo escucharemos ahora en lengua inglesa. A reading from Psalm 145. I will extol you, my God and King, and bless your name forever and ever. I will bless you day after day, and praise your name forever and ever. The Lord is great and highly to be praised. His greatness cannot be measured. Let my mouth speak the praise of the Lord. Let all flesh bless his holy name forever, for ages unending. The word of the Lord. Una vez proclamado el Salmo en lengua inglesa, daremos el paso al sacerdote que lo proclamará en alemán. Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will dich erheben, meinen Gott und König. Ich will deinen Namen preisen. Oh Dios mi Rey, quiero exaltarte y bendecir tu nombre por siempre y para siempre. Quiero bendecirte todos los días para alabar tu nombre por siempre y para siempre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, sin fin es su grandeza. Que mi boca cante la alabanza del Señor y bendecir a cada persona viva en su santo nombre por siempre y para siempre. Escucharemos ahora el mismo pasaje en nuestro idioma. Del Salmo 145. Te exaltaré, Dios mío, mi Rey, y bendeciré eternamente tu santo nombre. Te bendeciré cada día y eternamente alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Insondable es su grandeza. Que mi boca proclame la alabanza del Señor. Que sus criaturas bendigan su santo nombre por siempre jamás. Palabra de Dios. Acabamos de escuchar la proclamación del Salmo 145 en nuestro idioma
Y ahora será el turno de la proclamación en lengua portuguesa. Exaltarei a tua grandeza, ó meu Rei e meu Deus. Hei de bendizer o teu nome para sempre. Todos os dias te bendirei. Louvarei o teu nome para sempre. O Senhor é grande e digno de todo louvor. A sua grandeza é insondável. Canta a minha boca os louvores do Senhor. E todo ser vivo bendiga o seu nome santo para sempre. Palabra do Señor. Como hemos dicho, durante la audiencia general la palabra es proclamada en 8 idiomas a fin de llegar a la mayor cantidad de personas. Ahora es en lengua árabe. في كل يوم أباركك وأبد الدهور أسبح اسمك الرب عظيم ومسبح جدا ولا حد لعظمته بتسبيح الرب ينطق في كل ذي جسد. Se trata, como hemos dicho, del Salmo 145. Finalmente será proclamada también esta lectura en lengua polaca. Escuchemos. Czytanie z Księgi Psalmów. Chcę Cię wysławiać, Boże mój Królu, i błogosławić imię Twe na zawsze i na wieki. Każdego dnia będę Cię błogosławił i na wieki wysławiał Twe imię. Wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, a wielkość Jego niezgłębiona. Niech usta moje głoszą chwałę Pana, by wszelkie ciało wielbiło Jego święte imię na zawsze i na wieki. Oto Słowo Boże. Y tras la proclamación de este Salmo 145 en las diferentes lenguas que forman parte de la audiencia general, nos disponemos a escuchar la catequesis del Santo Padre que comenzará en italiano. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguiamo la catequesis sulla preghiera. Proseguimos la catequesis sobre la oración. Y hoy damos espacio a la dimensión de la alabanza. Prendiamo spunto da un passaggio critico. Hacemos referencia a un pasaje crítico de la vida de Jesús. Después de los primeros milagros y la implicación de los discípulos en el anuncio del reino de Dios, la misión del Mesías atraviesa una crisis. Juan Bautista duda. Y le hace llegar este mensaje. Juan está en la cárcel. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Él siente esta angustia. No sabe si se ha equivocado en su lucha. Siempre hay en la vida momentos oscuros de duda espiritual. Y así Juan está atravesando este momento. Hay hostilidad en los pueblos del lago, donde Jesús había realizado tantos signos prodigiosos. Ahora, precisamente en este momento de decepción, Mateo relata un hecho realmente sorprendente. Jesús no eleva al Padre un lamento, sino que eleva un himno de júbilo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, dijo Jesús, porque has ocultado estas cosas a los sabios y las has revelado a los inteligentes. Y las has revelado a los pequeños. En plena crisis, Jesús bendice al Padre. Jesús alaba al Padre. ¿Por qué? Sobre todo lo alaba por lo que es. Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se regocija en su espíritu porque sabe y siente que su Padre es el Dios del universo y viceversa. El Señor de todo lo que existe es Padre, Padre mío. De esta experiencia de sentirse hijo del Altísimo brota la alabanza.
Jesús se siente hijo del E Altísimo. poi Gesù loda il Padre Y después perché Jesús alaba al Padre predilige i porque piccoli. favorece a los pequeños. È quello che lui stesso Es lo que él sperimenta mismo predicando nei experimenta villaggi. predicando en los pueblos. Dotti, Los i sabios y sapienti los rimangono inteligentes sospettosi e permanecen chiusi, desconfiados y quando dei cerrados, mentre i piccoli mientras si que los aprono e pequeños se accolgono il abren y messaggio. acogen el mensaje. Questo non può che essere Esto volontà del Padre. solo puede ser E voluntad Gesù del Padre se y ne rallegra. Jesús se alegra. Anche noi También nosotros dobbiamo debemos gioire e lodare alegrarnos y Dio alabar a perché le Dios, persone porque umili las personas e humildes y semplici sencillas accolgono il acogen el Vangelo. Evangelio. Quando io vedo questa gente semplice, Cuando questa gente veo umile a las personas sencillas, humildes, va in pellegrinaggio, que van en va a peregrinación, pregare, que van a rezar, canta, que lode, cantan, que alaban, gente forse alla quale manca tante cose, gente a las la que tal vez umiltà les li porta falta tantas a lodare cosas, Dio. alaban al Nel Señor. futuro del En el mondo, futuro del nelle mundo y speranze en della las Chiesa, esperanzas de la ci Iglesia sono sempre están i piccoli, siempre los pequeños, coloro aquellos que no se consideran mejores que los demás, que son conscientes de sus propios límites y de sus propios pecados, que no quieren dominar sobre los otros, que en Dios Padre se reconocen todos hermanos. Por lo tanto, en ese momento de aparente fracaso, oscuridad, Jesús reza alabando al Padre. Y su oración nos conduce también a nosotros, lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales. Juzgar de modo diferente las situaciones en que no vemos clara la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. En esos momentos, Jesús, que también recomendó mucho la oración de súplica, precisamente en ese momento en el que habría tenido motivo de pedir explicaciones al Padre, sin embargo, lo alaba. Parece una contradicción, pero allí está la verdad. ¿A quién sirve la alabanza? ¿A nosotros o a Dios? Un texto de la liturgia eucarística nos invita a rezar a Dios de esta manera. Dice así: Tú no necesitas nuestra alabanza. Tú inspiras en nosotros que te damos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación que nos salva. Por lo tanto, estamos salvados. La oración de alabanza nos sirve a nosotros. El catecismo la define así: la oración de alabanza es una participación en las alabanzas de los corazones, en los corazones puros que lo aman en la fe antes de verle en la gloria. Paradójicamente, debe ser practicada no solo cuando la vida nos colma de felicidad, sino sobre todo en los momentos difíciles, cuando el camino sube cuesta arriba. Y también ese es el tiempo de la alabanza, como Jesús en el momento oscuro alaba al Padre, para que aprendamos que a través de esa cuesta, de ese sendero fatigoso, de esos pasajes arduos, se llega a ver un panorama nuevo, un horizonte más abierto. Es como respirar oxígeno puro, te purifica el alma, te hace ver lejos, no permanecer encarcelado en el momento pequeño y difícil de la dificultad. Hay una gran enseñanza en esa oración que desde hace 8 siglos no ha dejado nunca de palpitar, que San Francisco compuso al final de su vida. El cántico del hermano solo de las criaturas, el pobrecillo, no lo compuso en un momento de alegría, en un momento de bienestar, sino al contrario, en medio de las dificultades. Francisco está casi ciego y siente en su alma el peso de una soledad que nunca antes había sentido. El mundo no ha cambiado desde el inicio de su predicación.
Todavía hay quien se deja destrozar por las riñas y además siente que se acercan los pasos de la muerte. Podría ser el momento de la decepción extrema y de la percepción del propio fracaso. Pero Francisco en ese instante reza, en ese instante de oscuridad, de tristeza, en ese instante oscuro reza. ¿Cómo reza? Laudato si mi Señor. Francisco alaba a Dios por todo, por todos los dones de la creación y también por la muerte que con valentía la llama hermana, la hermana muerte. Estos ejemplos de los santos, de los cristianos, también de Jesús, alabar a Dios en los momentos difíciles, nos abren las puertas a un camino muy grande hacia el Señor y nos purifican siempre. La alabanza purifica siempre. Los santos y las santas nos demuestran que se puede alabar siempre, en las buenas y en las malas, porque Dios es el amigo fiel. Este es el cimiento de la alabanza. Dios es el amigo fiel y su amor nunca falla. Él siempre está junto a nosotros. Él nos espera siempre. Alguien decía, la centinela está junto a ti, que te hace ir adelante con seguridad en los momentos difíciles, oscuros. Tengamos la valentía de decir bendito Señor, alabar al Señor. Esto nos hará mucho bien. Gracias. Très Saint-Père, les fidèles aux langues françaises, reliés par les moyens de communication sociale, sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux. Es el momento del lector en lengua francesa, quien dice al Santo Padre que los fieles de este idioma siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación y desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia, y explica que al final de este encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y que el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora el lector resume en francés la catequesis que acabamos de escuchar, donde el Papa, dirigiéndose a los hermanos y hermanas que hoy siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación, explicó que abordamos la dimensión de la alabanza en la oración y que se parte de un pasaje crítico de la vida de Jesús. Después de los primeros milagros y la participación de los discípulos en la proclamación del reino de Dios, la misión del Mesías está pasando por una crisis. En ese momento de decepción, Jesús eleva un himno de alabanza. Es decir, que en medio de la crisis bendice y alaba al Padre. Dans un moment d'échec apparent, Jésus prie en louant le Père. Sa prière nous amène à juger de manière différente nos défaites personnelles. La prière de louange nous est utile. Elle doit surtout être pratiquée dans les moments difficiles où elle nous permet de voir un panorama nouveau, un horizon plus ouvert. À ce propos, il y a un grand enseignement dans la prière que Saint François a composé vers la fin de sa vie au milieu des Y a privations. este respecto, hay una gran enseñanza en la oración que San Francisco compuso hacia el final de su vida en medio de las privaciones. El canto del hermano solo de las criaturas alaba a Dios por todo, y los santos, dijo el Papa, nos muestran que siempre podemos alabar, tanto en los momentos de felicidad como en el de las pruebas, porque Dios es el amigo fiel y su amor nunca falta. Ahora el Papa saluda en italiano a los que siguen esta catequesis y que pertenecen al idioma francés.
Me complace saludar a los fieles de habla francesa. A todos los bendigo y espero que incluso en medio de las alegrías y dificultades nuestros corazones estén siempre llenos del espíritu de alabanza. En cette année consacrée à Saint Joseph, je souhaite qu'au milieu de nos joies et de nos crises, nos cœurs soient toujours Además, el Papa les habités par dijo en este l'esprit de año louange. consagrado a San José, espero que incluso en medio de las alegrías y dificultades nuestros corazones estén siempre llenos del espíritu de alabanza. Ahora daremos paso al lector de lengua inglesa, quien también hará el resumen en inglés de lo que el Papa Francisco acaba de decir en su catequesis. Wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will recite together the Our Father in Latin. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, Explica which he también que willingly el Papa extends impartirá to su all bendición children and young apostólica people, the elderly and the sick. al final de este encuentro. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, in our continuing Queridos hermanos y catechesis on hermanas, Christian en prayer, nuestra we catequesis now consider the continuamos prayer of sobre la praise. oración cristiana y ahora Matthew's Gospel consideramos tells la us oración that de Jesus alabanza, himself, dijo el Papa. in facing hostility and rejection, responds by praising God. He thanks the Father for who he is and for his love in El revealing Evangelio de himself Mateo nos to dice mere que el mismo children. Jesús, al enfrentarse a la hostilidad y el rechazo, responde alabando a Dios. Jesus' example of praise calls us to El respond as ejemplo he de did alabanza de at Jesús nos times when llama a we feel responder como God lo is hizo en absent los or momentos evil seems en que victorious. sentimos que Dios está In this ausente way, o que el we mal come to view things in a parece new and greater victorioso. perspective. De este modo, For as the Catechism teaches, llegamos a ver las through cosas con una praise, perspectiva we nueva y más share amplia, in the blessed happiness of ya the que, como pure of enseña heart, el who catecismo, love God in a faith través de la alabanza before seeing Him participamos in de la glory. bienaventurada felicidad de los puros de We see corazón this clearly que in aman the a Dios con example fe of antes Saint de verlo Francis en of la Assisi, gloria. who composed his famous Canticle of the Lo Creatures vemos claramente en when el he was ejemplo de troubled San by Francisco de sickness Asís, and que impending compuso su famoso blindness. Cántico de las Criaturas In praising God cuando for se encontraba everything, atribulado por la even enfermedad y la sister death, ceguera inminente. Francis, together Al with alabar a all the Dios por saints, todo, incluso por la teaches hermana us the muerte, importance Francisco, of junto all con the todos los circumstances santos, of our, nos enseña la all the importancia en circumstances todas of las our lives circunstancias de nuestra of vida de praising alabar a God, Dios, que es who is siempre always fiel faithful y cuyo and amor whose es love is eternal. eterno. The Holy Father will now greet the English-speaking faithful El, in Italian. el Papa saluda ahora a los fieles de lengua Saluto inglesa. cordialmente i fedeli di lingua inglese. Saludo cordialmente a los fieles de habla La fiesta inglesa. del battesimo La del fiesta del Signore bautismo che del abbiamo Señor appena que acabamos de celebrar ci ricordi il nos nostro recuerda battesimo nuestro e bautismo ci ispira a y seguire nos Gesù inspira a Cristo seguir a ogni Jesucristo giorno cada día più más fedelmente. fielmente. Su di voi e sulle Sobre vostre ustedes y sobre famiglie sus familias, invoco la gioia invoco la e alegría y la pace paz del Signore. Dio Señor. vi benedica. Que Dios los bendiga. I cordially greet the English-speaking faithful. May the feast of the baptism of the Lord, which we have just celebrated, remind us of our own baptism and inspire us to follow Jesus Christ more faithfully each day. Una vez terminada la traducción en On lengua you and your inglesa, families, I invoke the será el joy turno and del peace of the lector en Lord. lengua God bless alemana, you. que también hará un resumen de la catequesis recién pronunciada por el Papa Francisco. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache, die über Rundfunk und Internet teilnehmen, bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz beten wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Explica también que el Papa impartirá su bendición apostólica, que se rezará el Padre Nuestro en latín, que rezará por los niños, los ancianos, los enfermos y los recién casados. Liebe Brüder und Schwestern, Y resume en alemán la catequesis pronunciada por el Papa Francisco, en que dijo que hoy queremos reflexionar sobre la oración de alabanza. En el Evangelio de Mateo encontramos a Jesús alabando al Padre que se revela a los pequeños.
Es sorprendente que el Señor entone esta exaltación en un momento en que se encuentra ante el rechazo en su proclamación. Jesús se regocija con el Espíritu porque sabe que Dios Padre es Señor del cielo y de la tierra y le ha dado todo a Él su Hijo. Jesús entonces alaba al Padre porque ama a los pequeños de una manera especial. El Papa dijo que también nosotros debemos alabar a Dios porque los sencillos y los humildes aceptan su mensaje y no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de sus limitaciones y de sus pecados, y todos se reconocen como hermanos y hermanas en el Padre. Deswegen sollen wir Gott nicht nur in frohen Stunden loben, sondern auch in schwierigen Augenblicken. Gerade da ist die Zeit für das Lobgebet, auf unserem Weg mit Gott weiterzugehen. El Papa dijo también que debemos alabar a Dios no solo en las horas de alegría, sino también en los momentos difíciles. Y este es precisamente el momento de la alabanza, de continuar nuestro viaje con Dios. Algo que nos enseñan muchos santos. El Papa saluda con afecto a los fieles de lengua alemana. La alabanza lleva nuestra oración a aquel que es fuente y fin, un solo Dios, el Padre, del que proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Queremos alabar a Dios también este año, en los tiempos buenos y en los difíciles, confiando fielmente en su bondad. Que el Señor los bendiga y los proteja siempre. Von Herzen grüße ich die Gläubigen deutscher Sprache. El lector en lengua alemana traduce este saludo del Papa a los fieles de este idioma. Después de lo cual escucharemos la catequesis del Santo Padre Francisco en español. Und so als seine Kinder seiner Güte vertrauen. Der Herr segne und behüte euch alle Zeit. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados, y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas,
que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. El Papa ha hecho llegar en su idioma los saludos Santo Padre, a todos los fieles de América Latina, España, Estados Unidos y demás países. Ahora es el turno del lector en lengua portuguesa, quien lleva al Papa los sentimientos de gratitud y afecto filial de los fieles de este idioma, que siguen la catequesis a través de los medios de comunicación y aseguran al pontífice sus oraciones por sus intenciones de pastor de la Iglesia Universal. Además explica que al final de la audiencia se rezará el Padre Nuestro en latín y el Papa impartirá su bendición apostólica de modo especial a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Y ahora ofrece el resumen de la catequesis del Papa Francisco. Una dimensión importante de la oración es la alabanza. Los santos nos muestran que siempre se puede alabar a Dios, tanto en las horas felices de la vida como en la adversidad. En el Cántico de las Criaturas, San Francisco de Asís comienza diciendo: «Alabado seas, mi Señor, por el hermano Sol», y continúa alabando a Dios por todos los dones de la creación para terminar bendiciéndolo por lo que él llama hermana muerte. Podríamos exclamar, era un poeta, hacía poesía. Eso no es cierto, no hace poesía. Esa era la realidad. En ese momento, Francisco ya estaba ciego, enfermo y sin fuerzas. Siente que la muerte está cerca de él y alaba a Dios, incluso por la muerte, a quien valientemente llama hermana. En esto, el pobrecillo de Asís imita a Jesús, a quien ve alabando al Padre en el cielo precisamente en un momento crítico de su vida pública, cuando se da cuenta de la incomprensión de los sabios y de la comprensión y murmuración seguida del abandono de un gran número de sus discípulos. Entonces Jesús no levanta un lamento o una petición de explicaciones, sino un himno de alabanza. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque esto te ha parecido bien. Jesús se regocija porque sabe y siente que el Señor de todo lo que existe es Padre. Es mi Padre. Y esta visión suya también nos lleva a juzgar de manera diferente nuestras derrotas personales, las situaciones en las que nos vemos claramente, en que no vemos claramente la presencia y la acción de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay manera de detenerlo. Esta es la hora de la alabanza, que es la oración, como dice el catecismo, que reconoce más inmediatamente que Dios es Dios. Cántela para sí mismo, glorifíquelo, no tanto por lo que hace, sino sobre todo porque Él es. Él es el amigo fiel, eterno es su amor. Y ahora el Papa saludará en italiano a los que siguen en lengua portuguesa. Al saludar a todos ustedes, queridos oyentes de lengua portuguesa, los invito a pedir al Señor una gran fe para mirar la realidad con la mirada de Dios y una gran caridad para acercarse a las personas con su corazón misericordioso. Confíen en Dios, como la Virgen María, sobre ustedes y sobre sus familias, que descienda la bendición del Señor. Eis a tradução das suas palavras.
Queridos ouvintes de língua Saludo que ahora el portuguesa, lector traduce en lengua portuguesa. convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para verdes a realidade com os olhos de Deus e uma grande caridade para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. Ahora es el turno del lector de lengua árabe. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة Quien العربية manifiesta al Papa el afecto de los fieles وسائل التواصل الاجتماعي تعبير لكم que عن siguen esta مشاعر الاحترام catequesis والتقدير antes de مفعما ofrecer el بالكلام resumen البنوي. de su catequesis. إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبانا باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة Recordamos que en esta catequesis el Papa explicó que hoy meditamos sobre la oración de alabanza que San Mateo nos relata en su Evangelio y dice que la misión de Jesús a un cierto punto, después de haber realizado sus primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa un momento de crisis. En efecto, Jesús ve surgir en su entorno la hostilidad y la desilusión, y en medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. El Papa también explicó que en su oración Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre y Señor del universo, de manera que su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse hijo del Altísimo. Y también Jesús lo alaba porque escoge a los pequeños, no se fija en los sabios y prudentes que, desconfiando de Él, lo rechazan, sino en los pequeños y sencillos que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, dijo Francisco, no se consideran mejores que los demás, son conscientes de sus propios límites y pecados, no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. ألف القديس فرانسيس صلاة حمد وتسبيح ما زلنا نصليها حتى اليوم وهي صلاة نشيد المخلوقات لم يؤلفها في لحظة فرح وراحة بل في وسط الصعوبات والمشقات كانت اللحظة التي ألف فيها ذلك النشيد. El Papa también recordó que en el Cántico de las Criaturas San Francisco de Asís dice: Alabado seas mi Señor por el hermano Sol. Y continúa alabando a Dios por todos los dones de la creación para terminar bendiciéndolo por lo que él llama hermana muerte. سبح فرانسيس الله لكل شيء ولكل عطايا الخليقة وأيضا للموت. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Saluto ai fedeli di lingua araba. Saludo a los fieles de lengua árabe. Dio sempre, nella buona e nella cattiva sorte, perché egli è l'amico fedele. Los santos nos muestran que se puede alabar a Dios siempre en las buenas y en las malas, porque Él es el amigo fiel y su amor nunca falla. Que el Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal, dijo el Papa mientras el lector traduce en lengua árabe este saludo pronunciado anteriormente en italiano. Concluida esta lengua, será el momento de la lengua polaca. Ojcze Święty, wierni w Polsce i w innych krajach, łącząc się za pośrednictwem środków masowego przekazu, pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze. Mientras vamos llegando al final de esta audiencia general, el lector en lengua polaca presenta los saludos de los fieles al Papa Francisco antes de ofrecerles a todos ellos la síntesis de la catequesis de hoy centrada en la oración de alabanza.
Queridos hermanos y hermanas, nuestra catequesis de hoy es sobre la oración de alabanza. Comencemos con un evento crítico de la vida de Jesús. Después de sus primeros milagros, hay cierta hostilidad hacia Él. Y es en este momento de decepción que Jesús no se queja ante el Padre, sino que hace precisamente una oración de alabanza. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los sencillos. La oración de Jesús nos invita a mirar de otra manera nuestras decepciones y fracasos personales o situaciones en las que no vemos claramente la presencia de Dios, cuando parece que el mal prevalece y no hay manera de detenerlo. Jesús, por lo tanto, recomendó la oración de alabanza en el mismo momento en que tendría motivos para pedirle al Padre una explicación y en cambio comienza a alabarlo. Wspaniały przykład modlitwy uwielbienia znajdujemy w pieśni słonecznej, którą święty Franciszek ułożył pod koniec swojego życia. Un maravilloso ejemplo de una oración de alabanza se encuentra en el Cántico del Sol que San Francisco compuso cerca del final de su vida cuando estaba pasando por grandes dificultades. Estaba casi ciego y sintió en su alma un peso de soledad como nunca antes había sentido, y vio los pasos de la muerte acercándose. Este podría haber sido un momento de extrema decepción y de fracaso, pero en ese momento Francisco rezó: alabado sea mi Señor. Alaba a Dios por todo e incluso por la muerte a la que llama audazmente su hermana. De manera que, dijo el Papa, necesitamos esta oración de alabanza, y los santos y las santas nos muestran que siempre es posible alabar a Dios, en las buenas y en las malas, porque Él es un amigo fiel y su amor nunca falla. Saludo cordialmente a todos los polacos. La Iglesia en Polonia sigue aplicando el programa pastoral de 3 años titulado La Eucaristía da Vida. Les deseo que en el nuevo año puedan profundizar con renovado entusiasmo el misterio de la Eucaristía como centro de la vida cristiana. Los bendigo de corazón. Precisamente, el lector traduce este saludo con la bendición del Papa. Después de lo cual, en la última parte, escucharemos los saludos a los fieles de lengua italiana. Santo Padre, los fieles de lengua italiana, conectados a través de los medios de comunicación social, le expresan sincera fidelidad y filial gratitud y rezan por todas las intenciones de su ministerio universal. La audiencia concluirá con el rezo del Padre Nuestro en latín, al término del cual el Santo Padre impartirá su bendición apostólica, que dirigirá de manera especial a los niños, a los ancianos y a quienes sufren. Dirijo un saludo cordial a los fieles de lengua italiana, exhortándolos a poner a Cristo en el centro de sus vidas para ser portadores de luz y esperanza en la sociedad. Mi pensamiento finalmente va a los ancianos, a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados. Obtengan del Señor cada día la fuerza para seguir adelante y ser testigos de paz y de amor. Es el momento del Padre Nuestro en latín.
Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debet, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Y bien, con la bendición del Santo Padre ha concluido esta primera catequesis del año. Aprovechamos estos momentos para saludar a las emisoras que se han conectado con nosotros: Radio San Camilo de Perú, Radio María de Venezuela, Radio María de Panamá, Radio María de Altagracia en la República Dominicana, Radio Magna de Comodoro Rivadavia en Argentina, de España, Setel Monteve de Alicante, Radio Televisión Diocesana de Toledo y Popular TV de Cantabria, y de los Estados Unidos de América, Radio Paz de Miami, Santa Teresita Radio en Palm Beach, Radio Misión Católica Savannah en Georgia, EWTN TV y ESNE TV El Sembrador. Y con esto, amigos oyentes, nos despedimos recordando que el Papa, al saludar cordialmente, invitó a pedir al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona. Feliz día, amigos oyentes. Terminamos esta transmisión extraordinaria. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo.